¿Qué tal, compañeros? Esta noche les presento el capítulo 10 del libro de Ciencia Cognitiva. Nos vamos a enfocar en el área del lenguaje y vamos a estudiarlo desde la estructura y sus diferentes componentes para entenderlo, cómo éste se forma y se transforma en el discurso en el que nosotros estamos acostumbrados a interactuar como seres humanos. Entonces, aquí vamos. Cuando hablamos de las experiencias, de las expresiones, perdón, que producimos normalmente están enmarcadas en un idioma. Para este caso vamos a hablar del idioma inglés, vamos a estudiar su estructura y todo lo que tiene alrededor de él y esperamos entender y enunciar si solo conoceremos al idioma que lo enmarca. Es para entender cómo más o menos funciona la estructura gramatical de este idioma. El conocimiento pues, de una lengua así es de vital importancia y pues podemos derivar que la estructura viene del discurso y debe ser el objeto principal de este estudio pues, científico sobre el lenguaje. ¿Cierto? Entonces, como hablas en ese... Evidentemente, los hablantes de este idioma que conocen un gran número de palabras, además tienen un sistema productivo propio para generar a través de esas palabras y de una sintaxis, pues todas unas oraciones que son lo que equivale al lenguaje o a la lengua completa como tal. La estructura sintáctica, entonces la hipótesis inicial de esta estructura, pues lógicamente se deriva del discurso, de cómo se escribe un discurso en el inglés y cómo se divide esta estructura en oraciones. Las oraciones se dividen en frases y las frases en palabras. Esto implica pues un grado sustancial de la abstracción del lenguaje, ¿no? Entonces, la primera consideración que vamos a poner aquí es el hombre se fue. Vamos a analizar esa estructura y vamos a ver cómo está compuesta a través de algunos elementos y como consecuencia de la cascada de una palabras en cierta estructura, pues me logran darle un sentido claro a la expresión. Entonces es lo primero. Otras que podemos analizar, se marchó, y el cruce de alguna manera es el hombre obviamente se fue. Fíjense que estamos viendo la estructura basados en, en cómo se organizan las palabras para poder lograr un resultado. La primera parte pues sabemos que se llama sustantivo, la segunda parte es el verbo, entonces vamos a designarle unas palabras para poder hacer unas contracciones para poder designarles el peso a cada una y esto nos irá dando en adelante la estructura. Para un caso entonces está NP y PP para el otro caso. Por otro lado, también definiremos que las frases que vamos a usar están en inglés. Esto es importante porque esto es un libro que está en inglés y lo estamos convirtiendo al español para poderlo estudiar. Entonces vamos a ver ANP, AUP, y donde pues el sustantivo representado por N posiblemente precedido por un verbo y a este pues le ubicaremos sobre la letra V. En algunos casos hay unos elementos opcionales a los que les vamos a poner el dep y esto ya lo vamos a ver en la estructura cómo funciona. Acá ya vemos la estructura como tal que tiene
Para este caso vemos entonces a S, que es el que designamos para indicar que es una frase, a NP, que es donde se encuentra el sustantivo, y al BP, que es donde podemos encontrar el verbo. Recordemos entonces que hay unos opcionales como el de, hace referencia como al artículo como tal, y el hombre, o sea, el sustantivo que realmente hablamos es el en. Por último, pues encontramos al verbo. Digamos que esta estructura me permite analizar la palabra simple a través de una estructura de árbol de el hombre se fue. Eso es como la primera estructura que vamos a ver acá, que es prácticamente una afirmación. Por otro lado, entonces, vamos a analizar en esta diapositiva, vamos a analizar, por ejemplo, desde el punto de vista cuando agregamos aún más, cuando agregamos más bien un sustantivo. Esto es bien importante porque es como si una frase funcionara como sustantivo de otra frase. Aquí vamos a ver, el niño piensa que el hombre se fue, entonces es la composición a un nivel superior en el cual pues encontramos a ese como la designante de una frase y pues vemos la estructura de sustantivo con el niño y el verbo, pero el verbo se divide en dos porque es que resulta que ese sustantivo hace parte de la oración, de la frase en ambos puntos. Miremos en qué casos. Que tenemos el primer verbo, el piensa, pensar, y el siguiente que vuelve a ser una frase original que era lo que teníamos de el hombre se fue. Entonces volvemos a tener la misma división de sustantivo porque vuelve y me da una característica sobre alguien, que alguien se ha marchado. Esta es como la estructura de árbol, aquí ya vemos algo un poco más complejo y sobre ese es que vamos a empezar a trabajar. Aquí ya podemos ver una estructura muchísimo más compleja. Esta ya pasamos de lo superficial de ver la primera estructura verbo sustantivo, verbo sustantivo sí, en una relación en donde puedo formar un árbol completo de tres oraciones independientes que me conforman una sola frase, de tres frases independientes que me van conformando una sola frase y que tiene solo sentido siempre y cuando le tengamos, digamos, esa estructura y la tengamos clara. Entonces, en este caso, la primera frase es la mujer sabe algo sobre quién, sobre el niño, y el niño que piensa, o sea, el sustantivo y el verbo, niño y pensar, y otra nueva frase, entonces, que era la primera que tomamos como frase original, entonces, que el hombre se fue, se ha marchado. Entonces, la mujer sabe, sustantivo verbo, que el niño piensa, sustantivo verbo, que el hombre se fue, sustantivo verbo. Puestas así, pues ya podemos ver una estructura mucho más profunda y mucho más compleja de la estructura. Esto con el con el propósito más bien de que se entienda cómo desde la unidad básica de la frase, pues se van configurando cosas más grandes para un discurso y puesto sobre el papel, pues ya me genera todo un discurso completo. Otro nivel que vamos a explorar aquí es, o más bien el siguiente nivel, ya no ahondaríamos más en la construcción, ya logramos, digamos que una oración compleja y ya logramos desarticularla en la estructura para el lenguaje, en la estructura de árbol. Esta es la inversión interrogativa. Entonces, para el idioma inglés, lo que hacemos es invertir el tema del idioma. Entonces, lo que hacemos es invertir verbo sustantivo, de tal manera que realmente, pues en el castellano no podemos apreciarlo, pero ¿qué problema resolverá John
quedaría John, ¿qué problema resolverá? O resolverá Juan el problema, es darle la vuelta. Entonces Juan resolverá el problema al darle esa vuelta, hace que cobre un sentido interrogativo. Y eso diferencia la estructura. Eso es lo que podemos arrancar por analizar en este punto. Aquí vemos la estructura y la diferencia entre lo declarativo y lo interrogativo. Acá tenemos entonces Harry puede nadar. Vemos entonces el sustantivo junto con un verbo. Y vemos en el interrogativo puede nadar Harry. Vemos cómo se invierte y eso cómo repercute en la estructura. Acá tenemos otro ejemplo de una estructura un poco más profunda, la de Mary will sleep y la de Mary sleep. En una pues tenemos cómo se puede hacer una pregunta o cómo se elaboraría la pregunta para este caso. Ahí vemos la estructura. A esta estructura le vamos a poner aux P para distinguirla, para que sepamos que equivale a la misma frase en inglés, pero para este caso sería una pregunta. Por otro lado, también encontramos las oraciones negativas. Esta vez para el idioma lo único que hacemos es en la estructura agregar una negación que ya le vamos a agregar un perfil, una demarcación. Entonces vamos a ver entonces la afirmativa y la negativa. Susan debe irse y lo único que hacemos es agregar entre el verbo y el sustantivo, a lo que agregamos es el no. Esa negación es la que cambia el sentido de la frase para poder ser analizada. En esta diapositiva ya observamos cómo las oraciones pues negativas aún en una estructura un poco más profunda. Entonces vemos el no como el negativo del asunto. De resto pues tenemos la misma expresión, una expresión más bien parecida a la interrogativa con la denotación aux P. Arrancamos por el sustantivo Susan. Entonces Susan no debe irse y nos queda de esa manera distribuido en una forma de árbol. Es una forma de analizar entonces cómo nos van quedando los verbos. En este caso me quedan al final, el sujeto de la oración me queda al inicio y en la mitad ordenamos cómo va quedando la estructura. Entonces vamos el auxiliar y el negativo en la mitad. Esta es como la profundización de la estructura negativa de la estructura en el idioma. Por último encontramos la suspensión de la fase verbal. Entonces ahora lo que vamos a tener es un fenómeno en el cual pues quitamos el verbo, lo desaparecemos y que esto implique necesariamente que nos vaya a perjudicar o nos vaya a cambiar o alterar más bien el sentido general de las oraciones. Vamos a ver aquí, Harry no puede nadar, pero Susan puede. Ese Susan puede ya hace referencia al nadar. Lo que pasa es que no lo volvemos a nombrar para no ser redundantes. Ahí podemos hablar de la suspensión de la fase verbal en la segunda frase. Esto lo vamos a poder apreciar mejor en la siguiente diapositiva cuando revisemos ya por la estructura. Por otra parte está la suspensión de la frase verbal, pero en su estructura, que no lo habíamos visto en la estructura. Aquí vemos cómo se organiza. Arranca siendo una auxiliar P y entonces arranca Mary, María es un maestro, es una maestra en este caso, y
Méries automáticamente hace que se suspenda la parte de María. María es un maestro. Al suspender el un maestro, pues solamente María es. Y hemos suspendido la frase verbal, la parte verbal, en donde pues teníamos el verbo para solamente quedarnos con la estructura y dejar en el aire el resto de la oración, dando a entender con esto de que cuando Mary es, indicándola a ella automáticamente, ella como profesora, como maestra, pues está englobada en esa frase. Es como una contracción de la expresión. Para concluir, es una muy breve descripción. Es un ejercicio de análisis de la sintaxis del idioma inglés, donde volvemos al origen y le damos una estructura para que se entienda o para demostrar cómo funciona y cuáles son las reglas. Definitivamente una de las conclusiones aquí más importantes es que la tarea de un niño no solo es aprender a identificar las palabras, sino esa estructura es la que le va a dar sentido a lo que hablan. Y el tener clara esa estructura le va a permitir o le va a facilitar la comunicación con los demás. Eso es clave para entenderlo acá. Y pues para entender la naturaleza de la comunicación. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estos bloques y nos vemos en una próxima oportunidad.